1985, un año que hoy suena lejano, pero que aún vibra en la memoria de quienes vivieron una época donde los autos no solo se manejaban, se sentían. Las carreteras europeas tenían un encanto particular, lleno de sonidos que ya casi desaparecieron. El gruñido de un Alfa Romeo, el silbido de un turbo francés, el rugido profundo de un Bentley lanzado por la autopista. Y lo increíble es que, 40 años después, muchos de esos autos siguen vivos. No como piezas de museo, sino como máquinas que todavía respiran, se mueven y despiertan emociones que ningún motor moderno puede imitar. Por eso, hoy comenzamos este recorrido con 8 leyendas de 1985, autos que marcaron un antes y un después. El primero es el Alfa Romeo 75, el último Alfa antes de la compra por parte de Fiat. No era solo un sedán, era una despedida, un homenaje a una era. Con su V6 buzo y su inconfundible equilibrio gracias a la caja Transasle, cada giro de llave se convertía en un acto casi ceremonial. Muchos aún circulan, y cada uno parece cargar con el orgullo de ser el último hijo de una familia que estaba por cambiar para siempre. Luego está el Alpine GTA V6 Turbo, una joya discreta. Francia lo construyó para mirar de frente al Porsche 911, y aunque pocos lo compraron, quienes lo manejaron entendieron que era especial. Ligero, aerodinámico, equilibrado. Aún hoy, cada vez que un GTA aparece en un evento clásico, la gente se acerca no por ruido, sino por respeto. El Bentley Turbo R, en cambio, no necesitaba presentación. Era gigantesco, lujoso y sorprendentemente feroz. Su V8 turbocargado era tan descomunal que tuvieron que limitar su velocidad porque los neumáticos no soportaban tanta fuerza. Tener uno hoy es como conducir un monumento. Y claro, el primer BMW M5, tan serio por fuera como salvaje por dentro. Su motor derivado del M1 era suavidad y furia en perfecta armonía. Quien lo maneja sabe que está al volante de la primera superberlina verdadera. El Citroën Visa GTI era otra historia, raro, ligero, casi caricaturesco, pero increíblemente divertido. El Ferrari 328 era la elegancia misma, bajo, afilado, pura esencia de Maranello. El Fiat Croma, humilde pero práctico, fue el héroe silencioso de miles de familias. Y el Ford RS200, diseñado para dominar el Grupo B, parecía más un animal que un auto. 8 máquinas, 8 personalidades. Pero esto es solo el comienzo. Porque el viaje no termina en 1985, apenas empieza a tomar forma. Después de repasar estas 8 leyendas de 1985, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hace que un auto sobreviva 40 años? ¿Es su potencia, su diseño, su rareza, su propósito? La respuesta no es tan simple. Cada uno de estos modelos atravesó décadas de cambios, crisis, modas y tecnologías nuevas. Y aún así, aquí están, rodando por carreteras modernas que ya no se parecen en nada a las de su época. Pero lo verdaderamente fascinante es que 1985 no fue el único año que dejó máquinas destinadas a perdurar. Un año antes, en 1984, ya se estaban sembrando historias mecánicas que hoy siguen vivas. Autos que nacieron sin pretensiones épicas, pero que resistieron el paso del tiempo igual o incluso más que sus contemporáneos del 85. Antes de movernos de año, vale la pena detenernos un momento y observar el contraste entre estos dos grupos de autos. Los de 1985 eran atrevidos, experimentales, orgullosos. Venían de una época en la que el riesgo era parte del diseño. Desde el equilibrio casi quirúrgico del Alfa 75 hasta la locura homologada del RS200, todos compartían un espíritu desafiante. Pero los sobrevivientes de 1984 representan otro tipo de resistencia, la resistencia silenciosa. Algunos brillaron en rallies, otros en carreteras congeladas, otros en familias donde la palabra cambiar de auto no existía. Esa mezcla de pasión, utilidad y casualidad creó una generación que merece ser contada. Así que retrocedamos un año. Imagina 1984, el Walkman sonaba en cada esquina, los autos aún olían a gasolina cruda, las carrocerías eran angulosas, las cajas manuales eran la norma y la electrónica apenas comenzaba a asomarse. Fue un año de transición, un punto intermedio entre la audacia y la tradición. Y de ese punto surgieron 12 modelos que hoy continúan vivos de una forma que sorprende incluso a sus ingenieros originales. El primero que debemos recordar es el Audi 4 de 1984. Sí, el mismo concepto que luego inspiraría a toda una generación.
pero en esta versión temprana había una crudeza que los modelos posteriores pulieron. El 5 cilindros sonaba más rudo, la tracción total se sentía como magia negra de la ingeniería y la carrocería, aunque simple, transmitía una solidez que hacía que cada viaje pareciera una misión. Mucha gente aún lo maneja como si fuera un compañero de confianza, no una reliquia. Sigamos con el Peugeot 205 GTI, uno de los compactos deportivos más traviesos jamás construidos. Su equilibrio, su ligereza y su alma rebelde lo convirtieron en favorito de entusiastas jóvenes y veteranos. Su permanencia no es casualidad. Quien maneja un 205 GTI raramente quiere cambiarlo. Y para cerrar esta transición, el indestructible Volvo 240 GL. Un auto que no busca impresionar, pero que impresiona por lo mucho que aguanta. En cualquier parte del mundo, cuando ves uno, sabes que llegó ahí por mérito propio. Ahora sí, estamos listos para entrar de lleno al corazón de 1984. Sigamos recorriendo 1984, un año en el que algunos autos nacieron sin saber que, 4 décadas después, seguirían formando parte del paisaje automotriz. Después del 4, el 205 GTI y el 240 GL, llega uno de los modelos más queridos por entusiastas de todo el mundo, el Toyota Corolla AE86. En su momento era un simple compacto japonés, ligero y económico. Pero bastó que algunos conductores descubrieran su equilibrio perfecto y su tracción trasera juguetona para que el AE86 se transformara en una leyenda. Hoy sigue apareciendo en montañas, en carreteras rurales, en encuentros de autos clásicos e incluso en competencias amateur. No importa si lleva modificaciones extremas o si permanece en estado original, el AE86 siempre se siente vivo, joven, dispuesto a jugar. Otro sobreviviente inesperado de 1984 es el Renault 5 Turbo 2. A diferencia del humilde Renault 5 convencional, esta versión parecía diseñada por alguien que decidió ignorar todas las reglas. Motor central, turbo explosivo, comportamiento nervioso, era un auto que te premiaba y te castigaba con la misma facilidad. Por eso, hoy sus dueños lo manejan con respeto casi religioso. Y aunque quedan pocos, quienes lo conservan lo hacen porque saben que este pequeño demonio francés no volverá jamás. Cada aceleración es un recuerdo del Grupo B, de una época irrepetible en la historia del automovilismo. Del temperamento francés pasamos a la honestidad japonesa con el Honda Accord hatchback de 1984. Puede no ser el más glamuroso ni el más rápido, pero representa algo que pocos autos modernos pueden igualar: confianza absoluta. Este Accord fue construido para durar, para funcionar, para no complicar la vida. Y así sigue siendo. Hay países donde aún se usan como autos familiares diarios, transportando generaciones completas sin drama, sin fallas graves, sin perder esa suavidad mecánica que caracterizaba a Honda. Su longevidad no nació de la pasión, sino de la sencillez. Y eso también tiene mérito. Cambiemos completamente de escenario y viajemos a caminos donde el asfalto es opcional. El Jeep Cherokee XJ también tuvo una versión destacada en 1984. Cuando llegó, redefinió por completo lo que un SUV podía ser. Compacto, resistente, práctico y capaz de atravesar terrenos que otros ni siquiera se atrevían a mirar. Su arquitectura monocasco fue revolucionaria y su personalidad, inconfundible. 40 años después, miles de XJ siguen en uso, algunos impecables, otros con cicatrices de batalla, todos orgullosos de su historia. El XJ no es un clásico elegante, es un clásico útil. Y eso lo hace aún más valioso. Para cerrar esta parte, regresemos a Europa con el Mercedes-Benz 190e, uno de los sedanes compactos mejor construidos de la historia. En 1984 ya era evidente que este modelo sería especial. Su ingeniería era tan precisa, tan robusta, que aún hoy se siente sólido como una estructura recién salida de fábrica. Hay 190e con más de 500.000 de kilómetros que todavía funcionan con dignidad, prueba viviente de que algunas máquinas nacen para durar más que las modas. Y así, 1984 continúa revelando autos que no solo sobrevivieron, evolucionaron junto a quienes los manejan. Lo mejor todavía está por venir. Sigamos avanzando por 1984, un año que dejó máquinas tan distintas entre sí que, vistas juntas, parecen un estudio completo sobre la diversidad automotriz. Después del 190e, toca regresar a una marca que siempre se atrevió a romper moldes, Saab. El Saab 900 Turbo de 1984 era un auto diferente en todo sentido. Desde su forma aerodinámica inspirada en ingeniería aeronáutica hasta su tablero envolvente, todo parecía diseñado con una lógica propia. Pero lo más memorable era su turbo,
Un motor que entregaba potencia con carácter, con personalidad, con un empuje que te hacía sonreír incluso en trayectos rutinarios. Hoy, quienes conservan un 900 Turbo lo hacen porque no existe otro auto que se sienta igual. Es práctico, pero excéntrico, rápido, pero sensato, viejo, pero sorprendentemente moderno al volante. Una contradicción gloriosa que solo Saab podía fabricar. Otro clásico de 1984 que ha resistido admirablemente es el Mazda RX-7 FB, la última edición antes de que llegara la generación FC. El RX-7 era ligero, preciso y emocional. Su motor rotativo, tan famoso por su sonido como por su suavidad, hacía que cada aceleración fuera una línea curva perfecta. No vibraba, no rugía, sino que zumbaba como una máquina afinada. Muchos pensaron que los motores rotativos no sobrevivirían al tiempo, pero aquí estamos, viendo RX-7 FB circulando por eventos, carreteras costeras y clubes de entusiastas. Son autos que requieren atención, sí, pero quienes los manejan lo hacen porque sienten una conexión íntima con su carácter. El RX-7 no te ignora, te invita a manejarlo de verdad. De Japón volvemos al Reino Unido con uno de los todoterrenos más respetados del mundo, el Land Rover Defender 110. La versión de 1984 aún conservaba el alma dura y espartana de los modelos anteriores, pero con mejoras que lo convirtieron en una herramienta imparable. Chasis fuerte, motores lentos pero incansables y una capacidad off-road que pocos han igualado. Lo sorprendente es ver cuántos de estos Defenders siguen circulando hoy, atravesando montañas, desiertos, ríos o pueblos remotos. No son autos que se conservan por nostalgia, se conservan porque siguen siendo útiles. Su vida no ocurre en vitrinas, sino en caminos donde los mapas dejan de tener sentido. Y para completar este tramo, volvemos a Italia con un clásico lleno de drama, el Maserati Biturbo. Este modelo representaba la ambición de ofrecer un deportivo accesible sin renunciar al estilo italiano. Su V6 con doble turbocargador entregaba un empuje explosivo, emocionante, a veces temperamental. Su interior era un homenaje a la elegancia italiana, cuero, madera, líneas que no siempre tenían sentido funcional, pero sí estético. El Biturbo ganó fama de complicado, pero quienes lo conservan hoy lo ven como un reto delicioso. No todos los clásicos deben ser perfectos, algunos son eternos precisamente por sus imperfecciones. 4 autos más que demuestran que 1984 fue un año imposible de encasillar. Deportivos, utilitarios, excéntricos, robustos, y todos siguen vivos. Regresemos ahora al continente americano para encontrarnos con uno de los sedanes más emblemáticos de la vida cotidiana, el Chevrolet Caprice Classic de 1984. Aunque nunca pretendió ser un auto glamuroso, se convirtió en un símbolo de confianza. Era el coche de policías, taxistas, familias enteras y pequeñas empresas. Su chasis de largueros, su robusto V8 y su mecánica sencilla hacían que cualquier taller pudiera mantenerlo vivo sin complicaciones. Muchos aún circulan por pueblos de Estados Unidos, México y el Caribe, demostrando que la durabilidad también puede ser una forma de grandeza. El Caprice es la prueba de que no todos los autos sobreviven por ser emocionantes, algunos sobreviven porque fueron indispensables. Después del Caprice, volvamos a Japón con el Subaru Leone 4WD, un modelo que anticipó el futuro de la marca mucho antes de que los crossovers dominaran el mercado. En 1984, el Leone era humilde, práctico y sorprendentemente capaz. Su sistema de tracción total, tan sencillo como eficiente, lo convertía en un compañero ideal para zonas montañosas, climas fríos o caminos de tierra. A diferencia de otros autos de esta lista, el Leone no ganó fama por velocidad o diseño, sino por su tenacidad. 40 años después, muchos siguen funcionando en regiones rurales donde la tracción total no es un lujo, sino una necesidad. Es un auto que simboliza la utilidad por encima del ego. Y para cerrar esta parte, viajemos una vez más al Reino Unido para encontrarnos con una joya de nicho, el TVR Tasman 280i. Este deportivo anguloso parecía salido de un boceto futurista. Ligero, artesanal y sin concesiones, era el tipo de auto que no perdonaba errores, pero premiaba la precisión. Su motor Ford V6 era confiable, pero lo verdaderamente distintivo era la sensación cruda de conducirlo. No había electrónica que interfiriera, ni sistemas que suavizaran la experiencia. Era tú, el volante y la carretera. A día de hoy, algunos Tasman de 1984 siguen circulando en el Reino Unido, mantenidos por entusiastas que disfrutan la conducción pura,
esa que exige escuchar a la máquina como si hablara un idioma especial. Con estos 3 modelos completamos la docena de autos que 1984 dejó como legado. Desde deportivos temperamentales hasta todoterrenos incansables, desde sedanes familiares hasta excentricidades británicas, todos ellos comparten algo esencial, la capacidad de seguir moviéndose 40 años después. No todos llegaron aquí por razones románticas, algunos lo hicieron por utilidad, otros por pasión, otros simplemente porque fueron demasiado bien construidos para morir. Lo que sigue ahora es mirar el panorama completo. 1985 nos dio autos audaces, casi teatrales. 1984 nos dio autos resilientes, funcionales, carismáticos. Juntos forman un relato único sobre lo que significa sobrevivir en el mundo automotriz. Ahora que hemos reunido a los autos de 1985 y a la docena sobreviviente de 1984, vale la pena detenernos y observar el panorama completo. No son simples máquinas antiguas, son testigos de 2 generaciones consecutivas que marcaron el final de una era. La mitad de los años 80 fue un punto de inflexión en el automóvil. La ingeniería analógica alcanzó su madurez, los diseños aún eran atrevidos y la electrónica apenas comenzaba a asomar. Era un equilibrio perfecto entre emoción y funcionalidad, entre riesgo y tradición. Por eso, los autos de 1984 y 1985 siguen resonando con tanta fuerza 40 años después. Miremos la variedad que representan. En un extremo está el Ford RS200, una bestia de homologación creada para un rally tan peligroso que tuvo que ser prohibido. En el otro está el humilde Accord, que sobrevivió gracias a su honestidad mecánica. El Alfa 75 despedía una filosofía entera de Alfa Romeo, mientras que el Subaru Leone inauguraba la identidad que Subaru mantiene hoy. El Bentley Turbo R era exceso, lujo y potencia descomunal, el Volvo 240 era disciplina y eternidad. El AE86 enseñó al mundo que la ligereza podía ser un arma, y el Peugeot 205 GTI confirmó que un compacto podía enamorar para siempre. El Citroën Visa GTI aportó rareza encantadora, el TVR Tasmin ofreció crudeza pura. El Maserati Biturbo demostró que incluso los imperfectos pueden ser inolvidables. Y el Jeep Cherokee XJ y el Defender 110 probaron que algunos autos nacen para trabajar sin fecha de caducidad. Cuando ves esta lista, entiendes que no existe un único motivo por el que un auto sobrevive 4 décadas. Algunos lo hacen porque fueron avances tecnológicos que marcaron la industria. Otros porque fueron herramientas indispensables. Algunos porque ofrecieron sensaciones que los autos modernos ya no buscan entregar. Y unos cuantos porque sus dueños se negaron a dejarlos morir. De hecho, si algo comparten todos estos autos es que superaron expectativas. Nadie diseñó un 205 GTI pensando que seguiría circulando en 2024. Nadie imaginó que un Volvo 240 se convertiría casi en un meme de indestructibilidad. Nadie supuso que el Biturbo encontraría un nicho de admiradores devotos. La supervivencia no estaba en los planos de fábrica, nació en los caminos, en los talleres, en los garajes y en las manos de miles de personas que creyeron que aún valía la pena mantenerlos vivos. Y ahora, 40 años después, estos autos funcionan como cápsulas del tiempo. No como objetos inmóviles en un museo, sino como recuerdos en movimiento. Cada uno lleva consigo fragmentos de la vida de quienes los condujeron, viajes largos, carreteras mojadas, amaneceres en montaña, noches frías con el motor carburado despertando lentamente. No son solo autos, son historias condensadas en metal. Cuando hoy nos cruzamos con uno de estos autos, ya sea un M5 impecable, un Defender lleno de cicatrices o una E86 que aún sube montañas, no estamos viendo simplemente una reliquia. Estamos viendo una conversación entre pasado y presente. Los autos modernos son más rápidos, más silenciosos, más seguros. Pero algo se perdió en el camino, el tacto, la crudeza, la conexión directa entre conductor y máquina. Y eso es precisamente lo que estos autos de 1984 y 1985 preservan como un tesoro involuntario. Manejar uno es recordar que antes la carretera se sentía en las manos, en los pies, en el pecho. La experiencia comienza incluso antes de arrancar. Abrir la puerta de un Volvo 240 o un 190 es sentir un peso real, mecánico, como si la puerta te estuviera diciendo, estoy aquí desde hace décadas, y sigo fuerte. Sentarte en un RX-7 o en un 205 GTI es recordar que los asientos deportivos de los 80 no buscaban parecer futuristas, sino sostenerte con firmeza. Y girar la llave de un biturbo o un Visa GTI implica escuchar sonidos que hoy ya no existen, arranques irregulares, toses,
vibraciones que se estabilizan y te dan la bienvenida a un mundo donde la imperfección era parte del encanto. Pero más allá de lo sensorial, está lo emocional. Muchos de estos autos siguen vivos porque significaron algo para alguien. Hay familias que mantienen su Accord de 1984 porque fue el coche en el que crecieron. Dueños que restauran un 4 porque era el auto que su padre soñaba tener. Jóvenes que rescatan un Tasman oxidado solo para demostrar que aún pueden revivir lo que otros dieron por perdido. Cada uno de estos vehículos lleva un pedazo de historia humana, no solo automotriz. Y es ese vínculo lo que hace que un auto antiguo se vuelva eterno. Nadie se obsesiona con lo perfecto, nos obsesionamos con lo que tiene alma. El AE86 no es el más potente, pero pocos deportivos modernos generan tanta devoción. El Defender no es cómodo, pero quienes lo conducen sienten que nada puede detenerlos. El Saab 900 Turbo tiene una ergonomía extraña, pero es precisamente ese carácter lo que enamora. Estos autos no buscan agradar a todos, buscan conectar profundamente con unos cuantos. Además, estos modelos funcionan como puentes generacionales. Jóvenes que nunca vivieron los 80 hoy restauran autos de aquella época como si fueran tesoros perdidos. Los aprenden a carburar, a ajustar, a curar pequeñas fugas. Y mientras lo hacen, descubren algo que el mundo moderno casi olvidó, que la mecánica también puede ser una forma de meditación. Que reparar es entender, y entender es querer. Por eso, cuando vemos uno de estos autos en movimiento, sentimos algo especial. No es nostalgia vacía, es reconocimiento. Reconocemos la valentía de seguir vivo en un mundo que dejó atrás casi todo lo que representaban. En un mundo donde los autos eléctricos avanzan con un susurro y las pantallas táctiles dominan las cabinas, la presencia de un clásico de 1984 o 1985 en la calle produce un contraste casi cinematográfico. Es como ver una película antigua proyectada en medio de una ciudad futurista. Cada motor carburado que despierta, cada nota metálica del escape, cada vibración que llega al volante nos recuerda que manejar antes era un acto físico, no un algoritmo. Y tal vez por eso estos autos se sienten tan vivos, porque requieren que el conductor también lo esté. Tomemos como ejemplo el Ford RS200, cuyo rugido es tan visceral que parece atravesar el aire, o el Ferrari 328, que convierte cada aceleración en una mezcla de elegancia y peligro. Incluso el humilde Caprice, cuando avanza con su V8 pausado, transmite una sensación de estabilidad que muchos autos modernos han perdido en su obsesión por lo ligero y digital. Y ni hablar del AE86 o el 205 GTI, que parecen interpretar la carretera como si estuvieran leyendo un guión invisible escrito hace décadas. Pero más allá del sonido y la sensación, estos autos también se han convertido en símbolos culturales. Ya no representan solo ingeniería, representan épocas. Ver un Defender 110 en una carretera de terracería es ver reflejada la década en la que los autos no buscaban ser cómodos, sino invencibles. Ver un Saab 900 Turbo estacionado con su forma peculiar es recordar que hubo un tiempo en que cada marca tenía una identidad clara e irrepetible. Un tiempo en el que las diferencias no eran decorativas, sino fundamentales. También existe un aspecto comunitario que mantiene vivos a estos modelos. En ciudades grandes y pequeñas, en foros y redes sociales, miles de entusiastas comparten piezas, consejos, tutoriales y hasta historias personales para mantener estos autos en movimiento. Hay quienes viajan kilómetros solo para intercambiar una pieza de RX-7, quienes restauran un M5 con paciencia monástica o quienes rescatan un Leone del olvido para devolverlo a la nieve donde pertenece. Estas comunidades no solo reconstruyen autos, reconstruyen vínculos. Además, estos modelos se han convertido en maestros involuntarios. Enseñan a los jóvenes cómo funciona un carburador, por qué la relación peso-potencia es tan importante, cómo se siente un turbo antiguo entrando de golpe. Enseñan que un auto no es solo un medio de transporte, sino una combinación de decisiones, ingenio y carácter. Y enseñan, sobre todo, que la tecnología puede avanzar sin borrar la historia. Por eso, cuando uno de estos clásicos aparece en la calle, no solo destaca por su edad, destaca por su autenticidad. En un mundo que cada vez más intenta suavizarlo todo, ellos nos recuerdan que lo áspero también puede ser hermoso, que lo imperfecto también puede ser eterno. Y que hay máquinas que no envejecen, simplemente siguen contando su historia. A medida que miramos el presente desde la perspectiva de estas máquinas nacidas en 1984 y 1985, comprendemos algo esencial: estos autos no solo sobrevivieron, se adaptaron. Pasaron por manos distintas, recorrieron ciudades que cambiaron,
cruzaron carreteras que hace 4 décadas ni siquiera existían. Y aún así, siguen aquí, recordándonos que la evolución del automóvil no ha sido una línea recta, sino una conversación constante entre innovación y tradición. Cada clásico que permanece en movimiento es un testimonio de que el progreso no siempre implica olvidar lo que vino antes. Conducir uno de estos autos hoy es una experiencia que roza lo filosófico. Un BMW M5 de primera generación puede sentirse más vivo que muchos deportivos modernos. Un RX-7 FB logra transmitir más sensaciones a 60 km por hora que algunos superautos actuales a velocidades 3 veces mayores. Y un Defender 110 puede hacer que un camino imposible parezca rutinario. Esta diferencia no es solo técnica, es emocional. Los autos de los 80 te piden que participes, que decidas, que estés presente. No te aíslan, te invitan. Por eso, quienes conservan estos autos suelen compartir una característica: no buscan comodidad absoluta, sino significado. Para algunos, manejar un 4 es honrar la ingeniería que cambió los rallies. Para otros, mantener vivo un 205 GTI es preservar una parte de su juventud. Quienes restauran un Leone o un Accord no lo hacen por admiración estética, sino porque esos autos fueron parte de su historia familiar. Y quienes conducen un RS200, los pocos afortunados que tienen uno, lo hacen como si estuvieran protegiendo un fragmento irreemplazable del automovilismo mundial. Pero también está el otro lado, la conexión que estos autos generan entre desconocidos. Es común que propietarios de clásicos reciban saludos, preguntas o incluso relatos de personas que recuerdan haber tenido uno igual. Un 190e puede provocar conversaciones sobre viajes largos, un 300ZX puede despertar anécdotas de tiempos en que los deportivos japoneses conquistaban a todos, un Saab 900 Turbo puede hacer sonreír a algún ingeniero que siempre admiró su diseño excéntrico. Así, estos autos funcionan como pequeñas máquinas de memoria colectiva. En un paisaje urbano cada vez más uniforme, ver un coche de 1984 o 1985 romper la monotonía visual es casi un acto poético. Un recordatorio de que lo diferente puede seguir existiendo, de que lo antiguo no tiene por qué ser reemplazado para ser valioso. Mucha gente piensa que estos autos son simples objetos viejos, pero quienes los conocen entienden la verdad, son cápsulas emocionales. No están atadas a un año, sino a una sensación. Porque, al final, estos autos siguen moviéndose no solo por mantenimiento o mecánica, sino por voluntad. La voluntad de quienes los cuidan, los restauran, los manejan y los defienden. La voluntad de no permitir que su historia se apague. Y así llegamos al final de este viaje que comenzó en 1985 con máquinas audaces y continuó en 1984 con autos resilience. 2 años consecutivos, 2 generaciones distintas, una misma conclusión: algunos vehículos no fueron creados para desaparecer. No importa cuántas pantallas, sensores o algoritmos llenen los autos modernos, basta ver un 4 adelantarte en carretera o escuchar el arranque de un RX-7 para entender que la emoción verdadera no se fabrica, se hereda. Estos autos no solo sobrevivieron al tiempo, lo desafiaron. Porque, en el fondo, cada uno de estos modelos representa una forma distinta de interpretar la vida. El Alfa 75 y el BMW M5 nos recuerdan que la conducción puede ser un acto elegante y preciso. El RS200 y el Renault 5 Turbo 2 muestran que la locura también forma parte de la historia. El 205 GTI y el AE86 enseñan que el espíritu juvenil nunca se extingue. El Defender 110 y el Cherokee XJ prueban que la fuerza no necesita adornos. El Saab 900 Turbo y el Maserati Biturbo celebran lo excéntrico, lo imperfecto, lo apasionado. El Accord, el Volvo 240 y el Leone reivindican la utilidad como un valor eterno. Y el Ferrari 328 y el 300ZX recuerdan que la belleza también puede ser funcional. 40 años después, estos autos siguen contando historias. No las que aparecen en catálogos o en videos promocionales, sino historias reales. La primera vez que alguien aprendió a manejar en un Caprice, el viaje a la universidad en un 190e, la madrugada helada en la que un Leone arrancó cuando todos los demás se negaron, el rugido de un RS200 escuchado solo una vez en la vida. Historias que no pertenecen a las marcas ni a los ingenieros, sino a quienes tuvieron la fortuna de convivir con estas máquinas. Y tal vez esa sea la lección final: un auto clásico no es valioso por ser raro o costoso. Es valioso por seguir moviéndose, por seguir transmitiendo sensaciones que no se pueden digitalizar, por recordarnos que la vida también se mide en instantes, en un cambio de marcha preciso, en una curva tomada con decisión, en un sonido que despierta recuerdos.
Estos autos no son reliquias, son testigos activos de un tiempo que no se detiene. Así que, cuando vuelvas a ver uno de estos autos en la carretera, tómate un segundo para mirarlo con atención. Ha sobrevivido a épocas, mecánicos, dueños, accidentes, crisis económicas y cambios tecnológicos. Sigue aquí porque alguien decidió que merecía seguir aquí. Y quizás esa sea la forma más pura de inmortalidad que una máquina puede alcanzar. Con esto cerramos nuestro recorrido por los autos de 1984 y 1985 que siguen respirando 40 años después. Un homenaje no solo a la ingeniería, sino a la voluntad humana de preservar lo que amamos. Porque hay máquinas que envejecen, y otras que simplemente continúan su historia.